A veces pasa, queridas audiolectoras y queridos audiolectores, que uno graba un libro con el alma, con el ritmo de la voz que se va quedando en la madrugada y al final tiene que quitarlo. Así me pasó con Hasta no verte, Jesús mío, una obra que leí completa para audiolecturas, pero que por derechos de autor o por la brevedad con que a veces se recibe, terminé retirando del canal. Es difícil medir el valor de una novela por los minutos que alguien la escucha. Por eso, en lugar de dejarla en el silencio, he preferido compartirte este análisis. Para ti, que quizás no sabías de qué trataba, para ti, que tal vez solo necesitabas una señal para acercarte a Jesús, aquí va, con cariño, con respeto y con la intención de invitarte a que tú también la descubras por cuenta propia, por audiolecturas. Desde que abres el libro te das cuenta de que esta no es una novela cualquiera. Aquí no hay narrador omnisciente, ni frases pulidas, ni el orden que la literatura suele imponer. Aquí quien habla es Jesús Palancares. Y no habla bonito, habla como vivió, como luchó, como trabajó, como sobrevivió. Y tú que la lees no puedes evitar escucharla como si estuviera sentada contigo en la cocina contándote su vida entre un café recalentado y un cigarro mal apagado. Jesús no es personaje, es persona. Aunque Elena Poniatowska haya estructurado el texto, lo que escuchas es el eco de una voz real, cruda, necia, libre. Jesús nació en Oaxaca. Se crió en Veracruz, terminó en la Ciudad de México. Su vida es un recorrido por los márgenes, por la pobreza, por la guerra, por el abandono, y tú vas con ella en cada paso, sin tregua, sin respiro. El libro se construye desde la oralidad. No hay signos de puntuación clásicos, no hay capítulos marcados. Hay una sola voz que no se detiene, que va contando cómo viene, que mezcla anécdota con opinión, dolor con rabia, historia con recuerdo. Tú te sumerges en su ritmo, te dejas llevar, y si al principio te cuesta, después ya no puedes salir. Jesús es muchas cosas: mujer, trabajadora, soldadera, hija, amante, amiga, pero sobre todo es una sobreviviente, y no quiere lástima, no se victimiza, no necesita que la entiendas, solo quiere contarte cómo fue. Y tú, al leerla, te conviertes en testigo, en cómplice, en espejo. ¡Qué historia más dura y más viva! Jesús cuenta cómo fue llevada por su madre de un lado a otro, cómo creció entre carencias, cómo terminó en la revolución. Habla de fusiles, de campamentos, de hombres que se creían dueños de todo, de cómo ser mujer era casi un pecado. Audiolecturas no puede evitar estremecerse con cada recuerdo de batalla. Lo más brutal no es lo que te dice, sino cómo te lo dice. Porque Jesús no endulza, no decora, no usa metáforas. Dice lo que fue, a veces con rabia, a veces con resignación, a veces con una ironía que te deja helado, y tú te das cuenta de que en su voz hay siglos de mujeres silenciadas, de vidas que no entraban en los libros hasta que alguien las dejó hablar. La novela no tiene una estructura tradicional, es una gran conversación, una confesión sin cortes. Y tú, al seguirla, entras en su lógica, en su forma de ver el mundo. Jesús no cree en la iglesia, pero habla con Dios. No confía en los hombres, pero no reniega del amor. No espera nada, pero sigue viviendo. Esa es su fuerza y tú la sientes a cada página. Los personajes que rodean a Jesús son parte del paisaje de su vida. Su madre, dura y presente. Sus compañeros de lucha, su marido, violento, sus patronas, las otras mujeres con las que comparte techo, calle, trabajo. Cada uno aparece con un trazo rápido, como si Jesús solo quisiera nombrarlos para luego seguir su camino, porque ella no se detiene por nadie. Y sin embargo, en medio de la dureza hay ternura, hay humor, hay momentos donde Jesús se burla del mundo, se ríe de la muerte, se planta ante la vida con los brazos cruzados y la cabeza en alto. Tú que la estás leyendo, la admiras, porque no se dobla, porque sigue, porque aunque todo esté en contra, no se calla. La novela también es un testimonio social, es el retrato de un México de principios del siglo XX que no aparece en los libros oficiales, un México de soldados, de soldaderas, de trabajadores explotados, de mujeres abandonadas, un México de calles sin asfaltar, de injusticias, de hambre, de fe torpe
Y tú lo ves, lo hueles, lo oyes en la voz de Jesús. Hay escenas inolvidables cuando Jesús se enfrenta a sus patrones, cuando se queda sola después de la muerte de su madre, cuando la mandan a la cárcel injustamente, cuando sobrevive entre los muertos en la guerra. Cada momento es una herida, pero también una afirmación. Jesús está viva y lo grita sin miedo. Jesús no tiene formación escolar, pero su inteligencia es aguda, su mirada corta el aire, observa todo, lo nombra, lo desafía, y tú que lo estás leyendo entiendes que no necesita libros para saber, lo sabe con el cuerpo, con la experiencia, con el cansancio de haber vivido en carne propia cada injusticia. Y qué distinto se ve el mundo desde ahí. No se victimiza, pero tampoco se glorifica. No hay romanticismo en su voz. No dice que ser fuerte sea lindo. Solo dice que no le quedó otra. Que la vida se encargó de quitarle las ilusiones y que aprendió a caminar sin pedir permiso. Esa honestidad brutal es lo que hace de esta novela algo distinto, algo que tú no puedes soltar. Jesús te cuenta sobre los hombres, sobre cómo la golpearon, la abandonaron, la usaron, pero no se hunde en el odio, se aparta, se cuida, aprende a vivir sola, a sostenerse, a confiar en su intuición, en su fuerza, en lo poco que tiene. Y tú te preguntas cuántas historias como la de ella no han sido contadas, cuántas siguen enterradas en la memoria popular. Qué necesario leer a Jesús, porque su voz no es solo la suya. Es la de tantas mujeres que no tuvieron tiempo de escribir, que no sabían leer, que fueron olvidadas. Elena Poniatowska hizo lo que había que hacer, escucharla, transcribirla, dejarla hablar, sin corregirla, sin convertirla en personaje. Con respeto. Tú sientes que hay algo sagrado en esa decisión, no darle forma a lo que ya tiene forma, no embellecer lo que es hermoso por su verdad, no ajustar a las reglas de la novela lo que nace de la voz popular. Y eso hace que esta lectura se sienta real, urgente, necesaria. Audiolecturas lo celebra con admiración. Jesús no cree en la iglesia, pero sí habla con Jesús. El título mismo, Hasta no verte, Jesús mío, es una declaración ambigua, una mezcla de resignación y esperanza, una búsqueda que no se cierra. Ella se burla de los rezos, pero a veces le habla al cielo, y en esa contradicción está su humanidad. El lenguaje de la novela es el lenguaje del pueblo, lleno de giros, de modismos, de sabiduría oral. No esperes frases bien construidas ni reflexiones filosóficas. Aquí se piensa desde el estómago, desde la herida, desde el hartazgo. Y eso la hace poderosa, porque tú no estás frente a una historia decorada, estás frente a una vida contada como es. Hay pasajes duros donde la violencia es directa, sin filtros, golpes, abusos, miseria, pero también hay momentos de luz, de pequeñas alegrías, de amistad, de risa, de resistencia cotidiana. Jesús sobrevive, pero también vive. Se aferra a la vida, incluso cuando no tiene nada. Y eso es lo que te deja este libro, una sensación de dignidad, de fuerza, de lucha. Jesús no busca reconocimiento. No espera que la aplaudan, solo quiere que se sepa, que no se olvide, que quede dicho. Y tú al leerla, al escucharla, te conviertes en parte de ese acto de memoria. Qué grande es Jesús en su pequeñez. No fue famosa, no fue heroína de la historia oficial, no tuvo estatuas ni homenajes, pero su voz, recogida en esta novela, vale más que 1000 discursos. Es una voz que te enseña, que te sacude, que te recuerda de que está hecha la vida real. El contexto histórico no es fondo, es cuerpo. La Revolución Mexicana, la posguerra, la migración a la ciudad, el trabajo doméstico, la precariedad, todo eso está ahí, encarnado en la vida de Jesús. Tú no necesitas libros de historia para entenderlo, solo necesitas oírla, escuchar su tono, seguir su camino. Elena no aparece en el texto, no interrumpe, no analiza, no explica, y eso también es un gesto político, un gesto de respeto, porque muchas veces quien recoge testimonios quiere ser protagonista. Aquí no. Aquí Jesús es el centro, y tú al notarlo entiendes la importancia de dejar hablar. Y por eso esta novela es tan poderosa, porque es un espacio donde una mujer del pueblo, sin poder, sin estudios, sin privilegios, ocupa toda la página, toda la voz, todo el escenario, y no necesita nada más que su verdad para llenarlo.
qué voz la de Jesusa. Jesusa se enfrenta al abandono, a la soledad, al paso del tiempo. Envejece en la misma pobreza con la que nació, pero no se doblega. Vive con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que recuerda. Tú la ves viejita, sentada en su casa de vecindad, entre veladoras, perros y santos rotos, y aún así, con la cabeza erguida, Audiolecturas no puede más que inclinarse ante esa dignidad invencible. Te das cuenta de que esta novela no solo habla de la vida de Jesusa, sino también de las condiciones de vida de millones de mujeres mexicanas del siglo XX, trabajadoras domésticas, migrantes internas, esposas golpeadas, mujeres solas. Y lo más doloroso es que muchas de esas condiciones siguen vigentes hoy. Por eso leer este libro es también un acto de conciencia. Jesusa no pide permiso, cuenta, nombra, se burla, se enoja. Y tú, que estás del otro lado, agradeces esa honestidad. No te da lecciones, pero te deja pensando. No pretende inspirarte, pero lo logra, porque su vida, con todo su dolor, es una afirmación de existencia, una afirmación de que hay muchas formas de ser mujer y que todas merecen ser escuchadas. Hay algo profundamente feminista en este libro, aunque la palabra no aparezca nunca, porque es la historia de una mujer que no encaja, que no se somete, que se planta frente al mundo, y aunque a veces se rompa, se levanta. Aunque no tenga aliados, se sostiene. Aunque no sea reconocida, su voz resuena. Y tú, al leerla, te haces eco de esa fuerza. Jesusa no cambia, no evoluciona como lo haría un personaje de novela tradicional. No hay transformación, hay persistencia. Eso también es una elección literaria, porque no todas las historias tienen que terminar en redención. A veces el verdadero acto de resistencia es seguir siendo una misma en medio de todo lo que intenta desdibujarte. Hay frases de Jesusa que te quedan grabadas, por su sencillez, por su filo, por su verdad. Dice cosas como, a mí no me gustaba vivir, pero aquí sigo. O, la vida es una cosa que se le resbala a uno sin querer. Y tú, que estás acostumbrado a grandes discursos, entiendes que esas pequeñas frases son más certeras que muchos libros enteros. En esta novela no hay héroes, no hay villanos claros, hay gente que hace lo que puede, que a veces daña, que a veces cuida, que a veces se va. Es un retrato humano, demasiado humano, y tú agradeces esa mirada sin juicios, porque así es la vida, compleja, contradictoria, real. La religiosidad popular atraviesa el libro, pero no como fe ciega, sino como costumbre, como consuelo, como parte del paisaje emocional. Jesusa le habla a Jesús, pero no como devota, sino como alguien que reclama, que exige respuestas, que se queja. Es un diálogo íntimo, profundo, desgarrado. Y tú al leerlo sientes que estás espiando algo sagrado. La ciudad también es un personaje, la Ciudad de México me refiero, con sus calles sucias, sus edificios viejos, sus vecindades, sus mercados, sus hospitales, sus cárceles. No es una ciudad romántica, es una ciudad viva, cruda, áspera. Y Jesusa la recorre con sus pies cansados, con su memoria a cuestas, con su voz firme, y al final, cuando terminas el libro, no te queda una historia, te queda una persona. No recuerdas una trama, recuerdas una voz. No piensas en lo que pasó, piensas en lo que se dijo. Jesusa no necesita ser recordada por sus actos, sino por sus palabras, por haber tenido el valor de contarlo todo sin pedir perdón. Por eso esta novela es una joya, no por la belleza de la escritura, sino por la verdad de la voz, no por la perfección narrativa, sino por la humanidad que se desborda en cada página. Elena Poniatowska hizo lo que debía, guardar esa voz y dejar que siguiera sonando, y tú al leerla te haces parte de esa cadena de memoria. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Gracias por abrir tu oído, tu mente, tu corazón a la historia de Jesusa. Si te conmovió, compártelo. Si te dejó pensando, dímelo. Y si quieres que sigamos leyendo juntos, pide la próxima obra. Aquí seguimos en Escúchame leer, sosteniendo las voces que no deben callarse. Hasta la próxima, queridas audiolectoras y queridos audiolectores.